Hermanos, antes de continuar, permítanme añadir 2 puntos más a este tema, mostrando otra vez cómo esta identidad o esta igualdad de funciones entre el hombre y la mujer, y también la igualdad, en esencia y diferencia en funciones se ve en toda la Biblia, porque José Luis me recordaba un versículo importante. Vayan conmigo a Génesis 3, versículo 9. Génesis 3, 9. Les doy aquí 2 puntos más. Génesis 3, versículo 9. Observen aquí. Nos dice Génesis 3, 9. Ya vino la caída, ¿recuerdan? Y de nuevo, esto sería otro punto que se añade a la lista que vimos en Génesis 1, Génesis 2 y 3, de cómo antes y después de la caída vemos de manera específica cómo Dios había diseñado que el hombre y la mujer fueran espiritualmente iguales, pero diferentes en funciones. Cuando recuerdan Caín, Adán y Eva, nos dice en Génesis 3, 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Esto es significativo en el contexto de lo que acabamos de decir, porque en Génesis 2, 16 y 17 mandó Jehová Dios ¿a quién? Al hombre. Eva todavía no existía, ya lo explicamos en la sesión pasada, y vemos aquí otra vez el liderazgo espiritual de Adán antes de la caída, después de la caída, y lo confirma el Nuevo Testamento, porque aunque Eva fue la primera que cayó, y lo confirma 1 Timoteo 2:14, lo acabamos de ver, vemos que Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Muy importante esto, apuntando otra vez al liderazgo de Adán. Aunque Adán fue el segundo que cayó en términos de orden entre él y Eva, Dios hace responsable a Adán al hablarle aquí en el versículo 9, lo llama a cuentas, ¿dónde estás? Obviamente Dios ya sabe lo que había pasado, recuerdan, lo que sucede es que está buscando Dios en su misericordia que Adán confiese su pecado, esa será la implicación. Entonces, esto es importante de nuevo, y simplemente para complementar sus notas, un punto más, añadiendo a lo que veíamos en la sesión pasada, que vamos a retomar en un momento, 1 Timoteo 3:1, no se nos ha olvidado, explicando por qué el si alguno anhela obispado, el alguno apunta a que es un hombre, y cómo otra vez esta función que Dios diseñó para el hombre de que sea el líder en la iglesia, lo vemos no solo en la iglesia, sino lo vemos desde Génesis a lo largo de las Escrituras. No es algo, ya dijimos, propio de la cultura de Pablo, no es que Pablo era chauvinista, odiaba a las mujeres, no. Este es el diseño de Dios antes de que entrara el pecado a la humanidad, después, a lo largo del Antiguo y a lo largo del Nuevo Testamento. Y en Éxodo 15, les añado esto para sus notas, Éxodo 15, 20, recuerdan aquí es el año alrededor del 1445 a.C., ya salió aquí Israel, Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud, y después de haberlo sacado, recuerdan, ahogó al ejército egipcio ahí en el Mar Rojo, y están alabando a Dios, y nos dice Éxodo 15, 20, y María la profetisa, hermana de Aarón. Esta es la primera vez en toda la Biblia que se usa el nombre profetisa, y únicamente en la Biblia, es importante esto señalarlo, encontramos a 8 mujeres llamadas profetisas, nada más. En el Antiguo Testamento tenemos, además de María, tenemos en segundo lugar a Débora en Jueces 4:4, por si lo quieren apuntar, si no, nada más para que lo escuchen, recordarles este punto importante. Tenemos, son 9, una es María aquí en Éxodo 15, 20, la segunda es Débora en Jueces 4:4, la tercera es Hulda en Segundo de Reyes 4:14, la cuarta es la esposa de Isaías en Isaías 8:3, eso es en el Antiguo Testamento, y tenemos también, por cierto, Hulda fue una profetisa falsa, Segundo de Reyes 2:14,
la esposa de Isaías, Isaías 8:3, y es llamada profetisa porque su hijo recibió, recuerdan, tuvo nombre profético. La quinta en el Nuevo Testamento es Ana, ¿se acuerdan de esa mujer piadosa en Lucas 2:36 que le hablaba a todos del Señor? Ahí van 5, ¿no? María, Débora, Hulda, Isaías, Ana y cuatro mujeres, Hechos 21:9, las hijas de ¿quién? De Felipe. Esas son las 9 mujeres en toda la Biblia que se llaman profetisas. Y de nuevo, esto muestra otra vez lo que dijimos. El ministerio profético continuo del Antiguo Testamento solo se ven nombres. Estas son mujeres que fueron llamadas profetisas porque en un punto histórico, excepcional, único de la revelación bíblica, Dios las usó para dar algún tipo de revelación bíblica, excepto por una que fue falsa. Isaías, ya dijimos, la esposa de Isaías, porque ella dio a luz a hijos cuyos nombres tienen un significado profético. Pero otra vez, no hay Daniela, no hay Joela, no hay Oseasa, nada. Todos los profetas en el Antiguo Testamento con ministerio profético continuo son hombres, y lo mismo en el Nuevo. Ya dijimos, hay pastores, no pastores, hay apóstoles, no apóstolas, además de todo lo demás que ya dijimos. Muy bien, queremos añadir eso para redondear, completar ese punto que estábamos explicando en nuestra última sesión. Y regresamos ahora primero de Timoteo, 1 Timoteo 3:1. Seguimos viendo aquí, recuerdan, en 1 Timoteo 3:1 al 7, estamos viendo los dos elementos que caracterizan a todo pastor bíblicamente calificado. Estamos viendo el primero, el elemento subjetivo, que es el deseo, ahí en el versículo 1. Y allí en 1 Timoteo 3, versículo 1 dice, si alguno, dijimos ya que palabra fiel, recuerdan, se refiere a que el pastorado es algo de seriedad extrema, que Pablo las 5 veces que usa esta frase es para hablar de temas muy importantes. 4 de las 5 veces, esto es, de las 5 veces, la única excepción cuando no trata de un asunto doctrinal es cuando habla de pastorado. Sin embargo, las 5 veces que usa esta frase, palabra fiel, se refiere a asuntos de seriedad extrema, cosas vitales como el Evangelio, ¿recuerdan? Lo vimos en 1 Timoteo. Entonces, Pablo dice, palabra fiel, esto es algo muy serio. Si alguno, y nos quedamos aquí en la última sesión, alguno, dijimos que es un pronombre indefinido en el griego, y dijimos que algunos toman esto y dicen, pues ahí está, puede ser hombre o mujer, pero dijimos no, esto es hombre por 3 razones. En el 3:2 es marido de una sola mujer. Todos los requisitos del 2 al 7 se refieren a hombres, prudente, decoroso, no decorosa. Y ya vimos que en el 2:9 al 15 Pablo señala que una mujer no debe ser pastor, y explicamos que esto, de nuevo, no es exclusivo de Pablo, sino que esta diferencia en funciones la vemos desde Génesis. Entonces, Pablo señala en el 3:1, si algún hombre, observen la siguiente palabra, anhela. Esta palabra traduce un término griego que únicamente se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. Se usa aquí, en 1 Timoteo 6:10 y en Hebreos 11:16. Y lo que quiere decir esta palabra anhela se refiere a estirarse para alcanzar algo. Apunta a actos externos. En este contexto, lo que está diciendo Pablo es que este hombre, si alguno anhela, este hombre está tomando acciones para alcanzar algo. Esa es la idea. Está tomando medidas externas. Es visible que él está tomando medidas para alcanzar algo, para satisfacer un deseo. ¿Y cuál es el deseo aquí? Noten, si alguno anhela obispado, episcopeo. Esa familia de palabras de episcopao o episcopao, episcopos, de donde obtenemos ¿qué palabra? Episcopado, obviamente usado en contextos no bíblicos de manera errónea. Sin embargo, esta palabra obispado habla aquí, el que anhela obispado, se refiere a la responsabilidad de servir como anciano, como pastor. El hombre que anhela obispado es un hombre que está tomando medidas, las medidas necesarias en su vida para llegar a ser un anciano. Ahora, vamos a profundizar en esta área del obispado por un momento. ¿Quién es esta persona? ¿Qué hace? ¿Cómo ejerce su ministerio?
Y en esta parte de nuestro estudio vamos a ver algo de el distintivo doctrinal de ancianos que tenemos ahí en la Iglesia Cristiana de la Gracia, que tomamos de Grace Community Church, y de un seminario impartido por un hermano llamado Ir Busenitz. Aquí lo incluí en sus notas, página 3. Noten, muy importante esto, observen la responsabilidad del anciano. Y aquí sí les incluí más notas, hermanos, porque creo que es muy importante que lo tengan ahí a la mano, que ustedes puedan verificarlo en su estudio más adelante. Pero observen la responsabilidad del anciano. Vamos a hablar de ¿qué es esto de obispado? Observen ahí en sus notas. En el Nuevo Testamento se usan las palabras anciano, palabra griega presbúteros, se traduce anciano, obispo, que es episcopos, pastor, poimen, y se refieren a la misma persona. Hermanos, observen que los obispos y pastores no son distintos de los ancianos. Simplemente, pueden subrayar esto en su mente, si no en el papel, simplemente son términos que describen diferentes funciones de identificar a la misma persona. Ahora, véanlo en el Nuevo Testamento. En primer lugar, las calificaciones o los requisitos para un obispo, que se encuentran en 1 Timoteo 3, y las de un anciano son paralelas. Ya leímos 1 Timoteo 3, y recuerden 1 Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora vayan a Tito 1 para que vean esto. Observen cómo Pablo usa una palabra diferente, pero habla de la misma persona. Tito 1, versículo 6. Dice en el 1:5, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Noten, presbúteros, así como yo te mandé, versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, etc. ¿Se dan cuenta? Pero observen aquí la distinción. Los requisitos prácticamente son los mismos. Nada más aquí en Tito 1, versículo 5 dice ancianos. Y en 1 Timoteo 3:1, si alguno anhela ¿qué? Obispado. Muy importante esto. Entonces, son la misma persona describiendo nada más funciones diferentes. Lo vamos a ver en un momento. Ahora, observen en segundo lugar ahí en sus notas, Tito 1, Pablo usa ambos términos para referirse al mismo hombre. Obsérvenlo, versículo 5. Ya lo vimos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Esta es palabra griega presbúteros. Y luego dice el versículo 7, porque es necesario que el obispo, y aquí está hablando de episcopo, sea irreprensible. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, nada más cambia el término. Ancianos, obispos, misma persona. Ahora observen, en tercer lugar, tercera evidencia que muestra que son la misma persona, y en sus notas, página 3, número 3, estos términos se usan de manera intercambiable en Hechos 20, acompáñenme ahí, un pasaje hermoso, cuando Pablo se despide de los ancianos, ¿se acuerdan de Éfeso ahí en Mileto? Hechos 20, observen en Hechos 20, el versículo 17. Hechos 20, 17. Nos dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Se dan cuenta? A los presbúteros de la iglesia. Y empieza a hablarles. Noten lo que les dice. Cuando vinieron a él, versículo 18, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Y sigue adelante y sigue hablándole a los mismos ancianos. Y vean lo que les dice en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por episcopos, para apacentar, para poimaino, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La palabra apacentar ahí se puede traducir para pastorear. ¿Se dan cuenta? Entonces, observen la conexión aquí. Les habla a los ancianos, versículo 17. En el 28 les dice, el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes, ancianos, por obispos, para, versículo 28, pastorear, apacentar la iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta? Esto es fascinante.
los tres términos describiendo a los mismos hombres. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. Pero vayan otra vez a otro texto, finalmente ahí en la página 4 de sus notas, pasen allá atrás, y acompáñenme a 1 de Pedro 5, versículos 1 y 2. 1 de Pedro 5, versículos 1 y 2. 1 de Pedro 5, versículo 1. Dice Pedro, ya cerrando su carta: ruego a los ancianos, a los presbúteros que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar, poimaino, pastoren, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, y aquí sería literalmente obispando, supervisando, episcopeo, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, etc. Entonces, noten que los mismos términos, como lo tienen ahí en sus notas, indican diferentes características del ministerio, sin variar los niveles de autoridad o funciones, como algunas iglesias lo proponen, bueno, algunas congregaciones. Nada de que aquí abajo están los pastores, luego encima de ellos están los obispos y arriba están los ancianos, no, o como quieran llamar. No, son la misma persona. Esto no habla de una jerarquía. Entonces, ahí página 4, observen, los términos son usados para hablar de la misma responsabilidad desde diferentes ángulos. El término anciano enfatiza su virtud, enfatiza que es espiritualmente maduro. El término obispo enfatiza su función, que es supervisar, cuidar de la grey. Y el término pastor enfatiza su actitud. Tiene un corazón de pastor, se preocupa, pero también conlleva el aspecto de alimentar, ¿no es cierto? Esa metáfora, recuerdan, cuando hablamos, lo vimos el lunes, cuando hablamos de que pastoreas, un obispo anciano pastorea, quiere decir que no solo cuida espiritualmente de la gente, no solo cuida de que entiendan la palabra de Dios y la apliquen a su vida, pero fundamental, lo que está expresando primordialmente esa metáfora de pastor-oveja es que voy a alimentar, apacentar la grey de Dios. ¿Cómo alimento a alguien? ¿Le doy de comer físicamente? No. ¿Qué cosa? Le predico la palabra, le enseño la palabra. ¿Se dan cuenta? Esa es a lo que describe primordialmente esa metáfora. Ahora, vemos entonces que los términos son los mismos. Esto es, los términos describen diferentes facetas de la misma persona. Obispo, pastor, anciano, lo mismo. Ahora, observen página 4 hasta abajo, vean la pluralidad, esto es importante. Pluralidad. Y ahora vamos a remontarnos aquí al Antiguo Testamento para entender por qué el Nuevo Testamento, cuáles son las raíces de que el Nuevo Testamento enseñe la pluralidad de ancianos. Esto es, que haya varios ancianos, no solo uno. Observen que el patrón del Antiguo Testamento refleja la manera de pensar judía. Pueden pasar allá a la página 5 en sus notas. ¿Y cómo lo sabemos? Esto no lo tienen, por eso les dejé un espacio en blanco, ahí pueden tomar notas a su juicio. La palabra más común, escuchen esto, en el Nuevo Testamento, que se usa para referirse a los líderes de la iglesia es anciano. Es la palabra más común y vamos a ver en un momento a detalle. Sin embargo, hay dos palabras primordiales que se usaban en el hebreo para referirse a un anciano, que se usan. Y las dos palabras son, una es saken, saken. Saken quiere decir viejo, habla de una edad madura. Normalmente se usa en el plural, se usa mucho en el Antiguo Testamento, 178 veces, y escuchen esto, alrededor de 100 veces que se usa esa palabra saken para hablar de un anciano en el Antiguo Testamento, se usa en un sentido técnico de esas personas que están en autoridad. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento cuando decían los ancianos de Israel, por ejemplo? Y también tenemos por otro lado la palabra no solo saken, sino una palabra que es sib. Sib es una palabra aramea. Y esta palabra quiere decir literalmente de cabellos grises, canoso. Aparece 5 veces en el Antiguo Testamento y todas en Esdras, después del exilio. Ahora, para darles una idea global,
Los ancianos en el Antiguo Testamento gobernaban dentro de una casa o familia. Por ejemplo, Génesis 57, si quieren tener una referencia. Génesis 57 o el Salmo 105, 22, por darles una referencia. Gobernaban dentro de una casa o familia, pero también los ancianos gobernaban dentro de una ciudad, se veían en el gobierno local. Por ejemplo, en Números 24, 4 lo vemos así. Lo vemos así también en Ruth 4, 9 y 11. ¿Se acuerdan? Cuando Boaz llama a los ancianos de la ciudad para hacer esa transacción formal de que el pariente redentor, el que tenía la responsabilidad de redimir primero a Ruth, cede la responsabilidad y la toma Boaz. Ruth 4, 9 y 11. También dentro de la nación estaban los ancianos de Israel, como ya lo mencionamos, ¿no? Y de hecho, hermanos, algo que es interesante es que otras naciones en el Antiguo Testamento también tuvieron ancianos, no solo Israel. Por ejemplo, en Números 22, 7 vemos un ejemplo de esto. Génesis 57 vemos otro ejemplo de esto. En Israel, por ejemplo, existieron ya para el tiempo de Moisés, ustedes saben, Éxodo 3, Éxodo 4, Éxodo 2, etc. Entonces, estos ancianos, ya los vemos en el tiempo de Moisés, continúan en la monarquía como un consejo de consejeros. Lo vemos ya en 1 de Samuel 8, 2 de Samuel 3, dándoles brevemente un esbozo panorámico. Y vemos que el grupo de ancianos tuvo influencia durante el exilio, en Jeremías 29:1, en Ezequiel 7, e inclusive después del regreso de Babilonia, como ya lo dijimos en Esdras capítulo 5, 6, capítulo 10. Ahí cuando vean ancianos, estamos hablando de estos hombres. Ahora, avanzando en la historia, cuando llegamos al periodo macabeo y los evangelios y hechos, ¿se acuerdan que vemos el término los ancianos de Israel? ¿Se acuerdan? Y los ancianos de Israel se refiere al Sanedrín. ¿Se acuerdan del Sanedrín? El consejo de autoridad más alto del judaísmo, el cual ellos tradicionalmente creían que Moisés estableció cuando seleccionó a los 70, ¿se acuerdan? En Números 11, 16 en adelante. Esta fue una tradición, obvio, que ellos dedujeron. Entonces, en la mente judía, esto es lo que estamos diciendo, en la mente judía, cuando mencionabas ancianos, te estaba refiriendo a una pluralidad de líderes piadosos. Y con este tipo de historia, fue algo natural que el concepto de gobierno de ancianos fuera adoptado por las primeras iglesias, las cuales eran primordialmente, les pregunto, ¿gentiles o judías? Judías. Recuerden, el Evangelio nace en Jerusalén. La iglesia nace en Jerusalén, Hechos 2. Y luego ya se extiende a Judea, Samaria y después ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero, noten ustedes, versículo en la página 5, ahí en sus notas, pero además del claro patrón del Antiguo Testamento, cuando examinas varios pasajes clave, hay una evidencia contundente en el Nuevo Testamento de una pluralidad de hombres piadosos guiando a cada iglesia. Esto es vital. Y de nuevo, sé que no los tengo que convencer, están convencidos de esto, pero observen para recordar, reafirmar nuestras convicciones, ver que en la palabra de Dios el patrón constante que se ve a lo largo del Nuevo Testamento es que cada congregación local de creyentes era pastoreada por una pluralidad, esto es, por un grupo de ancianos establecidos por Dios. Y escuchen esto, hermanos, lo tienen ahí. Este es, mucha atención, el único modelo para el liderazgo de la iglesia dado en el Nuevo Testamento. Muy importante esto. Y no es que estamos aquí tratando de atacar a los hermanos presbiterianos y a los hermanos bautistas, no. Pero hermanos, si quieres ser honesto con el texto, este es el único patrón. No existe uno de que acá está el patrón, como muchas congregaciones bautistas, que acá está el pastor arriba y abajo diáconos. O otros que tienen acá ancianos, pero rinden cuentas a algún tipo de consejo regional y luego un consejo, un consistorio de acá y a nivel nacional. No, no, no. Así es lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. En ningún lugar de las Escrituras, como lo ven ahí en ese segundo párrafo, en ningún lugar de las Escrituras se encuentra una asamblea, una congregación local, regida por la opinión de la mayoría de un solo pastor. No existe eso, no existe un gobierno demócrata.
Y lo pueden ver, véanlo por ejemplo ahí. El apóstol Pablo dejó a Tito en Creta, lo tienen en sus notas, y le dio instrucciones de establecer, y lo pueden si quieren señalar ahí en sus notas, de establecer, lo acabamos de ver, ancianos en cada iglesia, plural. Y esto obvio refleja el griego. Santiago dio instrucciones, recuerdan a sus lectores en Santiago 5:14, de llamar a los ancianos de la iglesia para orar por los que estaban enfermos. Cuando Pablo, recuerdan, y Bernabé estaban en Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, ahí en su primer viaje misionero, constituyeron ancianos en cada iglesia, Hechos 14:23. No constituyeron un anciano, no constituyeron congregaciones que votaran y determinaran, no, ancianos. Avanzando en la primera epístola de Pablo a Timoteo, Pablo hace referencia en 1 Timoteo 5:17 a los ancianos que gobiernan bien. En Hechos 20:17 ya vimos a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y en el libro de los Hechos indica que había ancianos en la iglesia en Jerusalén, ¿se acuerdan? Entonces el punto es que una y otra vez se hace referencia a una pluralidad de ancianos en cada una de las iglesias. Y algo, escuchen esto es muy importante. Cada vez lo tienen en sus notas, que el Nuevo Testamento usa la palabra presbúteros, que se traduce ancianos, se traduce en plural, excepto cuando Juan lo usa en referencia a sí mismo. Recuerdan en 2 de Juan y 3 de Juan cuando dice el anciano a la señora elegida, o el anciano a Gallo, o cuando Pedro lo usa en referencia a sí mismo en 1 Pedro 5:1, lo acabamos de leer, cuando dice, y ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos. Entonces, en ningún lugar del Nuevo Testamento hay una referencia a una congregación dirigida por un solo pastor. De hecho, hay una de manera implícita. ¿Cuál es? Y mal. 3 de Juan. Diótrefes. Vean, es importante que lo veamos. 3 de Juan 1:9. 3 de Juan 9. Esta es la implicación de 3 de Juan 9, que aparentemente Diótrefes le gustaba ser el cacique. Y hermanos, obvio, esta es una buena advertencia para todos, porque podemos tener a veces la figura de pluralidad de ancianos, pero y se entiende que puede haber un líder entre líderes, como Pedro con los apóstoles, se entiende, pero con una actitud humilde, amorosa, eso se entiende, pero no un Diótrefes. ¿Se dan cuenta? Esto es pecaminoso, esto es orgulloso. Vean la 3 de Juan 9. Juan escribe, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ¿cómo era Diótrefes? Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Este hombre era tan arrogante que no solo quería ser el más prominente, sino que rechazaba la autoridad apostólica, la de Juan. Versículo 10, por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Noten, calumniaba a los apóstoles como Juan, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y hermanos, no nos dice si en la congregación de Diótrefes hubo quizás supuestos ancianos. Pudo haber habido, no sabemos. ¿Se dan cuenta? Pudo no haber habido ningún anciano más que, por lo menos de nombre. Pero lo que haya sido, este hombre era un patán, era un dictador, tenía un liderazgo pecaminoso, totalmente opuesto a lo que dice el Señor. Yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Ese es un liderazgo semejante al de Cristo. Y tenemos que evitar, por la gracia de Dios, caer en maneras de pensar y de actuar como Diótrefes. Es pecaminoso, es arrogante, es abominable al Señor. Entonces, regresando aquí a nuestras notas, lo que vemos es que es posible, lo pueden ver ahí en sus notas, puede ser, en el último párrafo, página 5, puede ser que cada anciano en la ciudad tuviera un grupo específico al que supervisaba de una manera especial, pero la iglesia era vista como una, las decisiones se tomaban a través de un proceso colectivo en referencia al grupo, no a las partes individuales. Y vayan allá atrás a la página 8. Y hermanos,
lo vemos en el área de la palabra, el uso de la palabra presbúteros, la pluralidad. También, por ejemplo, cuando se usan las otras palabras que se refieren a la responsabilidad del pastorado, también apunta a pluralidad. Por ejemplo, lo pueden apuntar ahí si gustan, Filipenses 1:2, aunque no usa la palabra anciano, ahí Pablo, cuando está saludando a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 2, dice obispos, el plural de episcopos, obispos y diáconos. En Hechos 20:28, ya lo vimos, sí lo vimos, Pablo advirtió a los ancianos ahí en la iglesia, en Mileto, en la iglesia de Éfeso, Hechos 20:28, no lo tienen en sus notas, cuando les dijo, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, plural de episcopos. En Hebreos 13:17, recuerdan, ahí el escritor llama a los lectores a obedecer, someterse a los líderes que velan por sus almas, ¿se acuerdan? Hebreos 13:17. Cuando le escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:12, Pablo les dice ahí que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, ¿recuerdan? Y os amonestan. ¿Se acuerdan? Plural, plural, plural. 1 Timoteo, Tesalonicenses 5:12. Entonces, esto es de nuevo algo que apunta al liderazgo plural y de nuevo vemos que esto es normativo para nuestra época. ¿Por qué? Porque vemos que en las epístolas pastorales que fueron escritas a los líderes, como Tito, Timoteo, siendo escritas, como dijimos, las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento son normativas para nuestra época, excepto donde hay asuntos culturales que no se aplican, ¿no es cierto? Pero el punto es que esto es normativo para nuestra época. Nosotros somos parte otra vez de ¿qué organismo vivo? La iglesia. Esto es para nuestra época, esto no es cuestión de cultura. Y recuerden algo, hermanos, un buen principio, creo que lo vimos en estos días. Para asegurarte de que algo es normativo, se va a enseñar en toda la Biblia y en particular en qué parte de la Biblia. En las cartas del Nuevo Testamento. Porque las cartas fueron escritas a iglesias locales o individuos que eran parte de iglesias y nosotros somos parte ¿de qué? De la iglesia. ¿No es cierto? Otra vez, cuando es algo normativo, se reitera una y otra y otra y otra vez, y particularmente en las cartas. Y en este asunto de la pluralidad de ancianos, hermanos, esto es algo, como pueden ver, continuo, continuo, continuo. ¿No es cierto? Este es el patrón de liderazgo del Nuevo Testamento. Ahora, observen ahí en la página 6, funciones. En un momento regresamos a 1 Timoteo 3, estamos aquí abriendo un paréntesis para entender este asunto de quién es un obispo. Noten las funciones de los ancianos. Las funciones de los ancianos. En el Nuevo Testamento, hermanos, y lo vemos ya la transición en Hechos, el gobierno, digamos que la autoridad más alta de la iglesia, en términos humanos, era el consejo de quién? De cada iglesia local. Los ancianos. ¿Se dan cuenta? Vemos la autonomía de la iglesia. Ahora, vean ahí bajo funciones, página 6, la responsabilidad primordial de un anciano es de servir en la administración y el cuidado de la iglesia. Y esto conlleva varias obligaciones específicas. Por ejemplo, determinar la política de la iglesia, esto es las normas, como vemos en Hechos 15 como ilustración, sabemos que Hechos no es normativo. Supervisan a la iglesia, como dice Hechos 20:28 otra vez, una ilustración. Recuerden, no tomamos la doctrina de Hechos porque es un libro descriptivo, no prescriptivo, salvo aquellos elementos que se reiteran en qué parte de la Biblia, cartas del Nuevo Testamento. Supervisar la iglesia, somos obispos, episcopos, ordenar a otros ancianos, 1 Timoteo 4:14, gobernar, enseñar y predicar. Los ancianos se gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Alimentan al rebaño, exhortan y refutan, Tito 1:9, con sana enseñanza a los que contradicen. Actúan como pastores, siendo un ejemplo para todos, 1 Pedro 5:1-3. Entonces, regresando a 1 Timoteo 3:1,
Este es un obispo. Esta es la persona que es un obispo. 3.1. Si alguno anhela obispado, noten la siguiente frase. Pablo está diciendo, si un hombre anhela servir como obispo, pastor o anciano, misma responsabilidad vista desde diferentes ángulos. Si alguno anhela obispado, noten las siguientes 3 palabras, página 6, ahí en sus notas, está en 1 Timoteo 3.1, buena obra desea. Buena obra desea. La palabra buena aquí quiere decir noble u honorable. Noble u honorable. El punto es que servir como pastor es un llamado, hermanos, honorable, es un privilegio, es una buena obra. No es una responsabilidad de segundo nivel, no es algo menospreciable. Como alguien dijo, creo que fue, no recuerdo si fue Spurgeon o Lloyd Jones, dijeron, si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, no te rebajes en el camino para convertirte en un rey. De hecho, decía el famoso predicador Martin Lloyd Jones, y cito aquí, bueno, lo tienen allá abajo, la cita, esta. Y Lloyd Jones, noten página 7, ahí se las incluimos porque pensamos que les podría gustar. Lloyd Jones decía, en la página 7 hasta arriba, para mí el trabajo de la predicación es el llamado más alto y más grande y el más glorioso al que alguien puede ser llamado. Fin de la cita. Lo pueden ver esto en la predicación y los predicadores. Y hermanos, verdaderamente es un privilegio que a vasos de barro nos conceda a Dios servirlo mediante el cuidado, la guía, la protección del rebaño que el Señor ganó por su propia sangre, como dice Hechos 20. Entonces, esto es algo bueno. Noten lo que dice Hendrickson en su comentario de las epístolas pastorales. Que el carácter glorioso de la obra sea un incentivo para todos los que están considerando la posibilidad de ser obispos, para que puedan desearlo con ansiedad. Es un privilegio, es una buena obra, es algo honorable. Buena, ahora noten, versículo 1, Pablo continúa diciendo que esto es buena obra. Obra, observan ahí al final del versículo 1, déjenme ver si se los puse aquí. No, perdón, me lo salté, esto va abajo ahí de lo de Hendrickson, en ese espacio en blanco, obra. Obra, esto es importante, es una palabra, traduce una palabra griega que apunta que es una labor que demanda trabajo y esfuerzo. Ergú, es un trabajo duro. El hombre que sirve como obispo, pastor o anciano, de nuevo misma persona, diferentes términos, no puede ser perezoso, sino trabajar duro para desempeñar un trabajo de calidad y así honrar a Dios. Es duro. Esto es duro, es fuerte, demanda máximo esfuerzo y dependencia total del Señor. Y Pablo ilustra esto, hermanos, si me acompañan ahí a Colosenses 1, vean cómo lo dice él, Colosenses 1:28, hablando de su ministerio. Colosenses 1, dice en el versículo 28, hablando de cómo anunciaban a Cristo. Colosenses 1:28 dice, hablando de Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Escuchen lo que dice Pablo, para lo cual también trabajo. Y se refiere aquí, la palabra griega es la misma que se usa, recuerdan, en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. Copiado quiere decir trabajar al punto de sudar y quedar agotado, es la idea. Es demandante. Es la misma palabra que usa Pablo aquí. Para lo cual también trabajo al punto de quedar agotado. Y continúa en el 29, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Notan? Ambas verdades. Por un lado, hago todo lo que está de mi parte para hacer un buen trabajo en el servicio al Señor, al servir a su iglesia, pero al mismo tiempo reconozco que es por la gracia de Dios. Es, como decíamos ayer, recuerdan en el estudio, dependencia esforzada, dependencia en el Señor. Clamamos a Él. Creo que fue Spurgeon, recuerdan, el que decía, yo oro y trabajo como si todo dependiera de mí. Trabajo como si todo dependiera de mí, pero oro como si todo dependiera de Dios.
Y así realmente en últimas todo depende de Dios. Pero en términos de responsabilidad, haces tu máximo esfuerzo. Clamas a Él, Señor, dame entendimiento, ayúdame, gracia, abre entendimientos. Y por otro lado, haces tu mejor esfuerzo, porque Dios a través de eso lo usa. Entonces, regresando a 1 de Timoteo 3, versículo 1, Pablo dice, palabra fiel, esto es de suma importancia. Si algún hombre, ya explicamos, anhela, esto es, está tomando medidas externas para alcanzar el obispado, el pastorado, el ser anciano, es algo noble, buena obra, buen ministerio, buen ministerio que va a ser demandante, buena obra, y observen la última palabra ahí, desea. Importante esa palabra, se puede traducir desea intensamente. Alguno podría preguntar, oye, ¿cuál es la diferencia aquí entre el anhela del versículo 1 y el desea? Porque dice, si alguno anhela, buena obra desea. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Porque el desea se refiere a un fuerte deseo interno y el anhela se refiere a los pasos que toma este hombre para satisfacer este deseo. Entonces Pablo está diciendo, si algún hombre está tomando acciones para servir como anciano, es un trabajo intenso, honorable el que está deseando intensamente. En otras palabras, este hombre tiene un fuerte deseo interno, desea, que lo lleva a tomar acciones para servir en el pastorado, anhela. Ahora, esto, hermanos, vean ahí en sus notas, nos lleva a preguntar, tenemos una cita larga, pero creo que útil. ¿Cuántos han leído discursos a mis estudiantes de Spurgeon? ¿Uno lo ha leído? Ok, algunos, muy bien. Bueno, una cita larga, si no lo han leído, se lo recomendamos. Noten esta cita conocida de Spurgeon. ¿Cómo saber si un hombre es llamado al ministerio? Ahí lo tienen en sus notas. Observen cómo lo dice Spurgeon, de una manera que solo él lo puede decir. Es una cita larga, pero véanlo. No entréis en el ministerio si podéis evitarlo. Fue el consejo profundamente sabio que dio cierto teólogo a uno que le consultaba su opinión. Y Spurgeon sugería a estos estudiantes para el ministerio que tenía, si algún estudiante de entre los que esto escuchan o leen pudiese darse por satisfecho con ser editor de un periódico, comerciante, agricultor, doctor, abogado, senador o rey, en nombre del cielo y de la tierra, que siga su camino. Lo que estaba diciendo, si puedes hacer cualquier otra cosa que no sea predicar, hazlo. Porque eso indica que no tienes un deseo consumidor por el ministerio. Ahora, obviamente puede ser lo que llamamos bivocacional, como la mayoría de los pastores en México, y creo que también en España muchos de ustedes, ancianos, pastores, que tienen un trabajo remunerado además del ministerio. Claro, eso no te excluye, no quiere decir que anhelas. Puedes anhelar y puedes servir hacia el Señor, pero el punto es que es tu anhelo. No puedes vivir sin servir como anciano, es la idea. No es una carga, claro, tienes sus momentos difíciles, es pesado, pero Dios te sostiene ahí en medio del gozo. En medio de las luchas te sostiene con el gozo de poderle servir en ese ministerio. Y bueno, es una cita larga, no se las quiero leer, no, lo pueden leer ustedes más adelante. Pasen a la página 9 para aprovechar el tiempo que bastante tenemos. Ahí luego lo leen y lo pueden meditar. Lloyd Jones decía, noten en la página 9, un hombre no debe estar en el ministerio cristiano si se puede mantener fuera de él. Entonces, si tú eres llamado al ministerio, vas a tener ese deseo. Muy bien, ese es el punto. El deseo de 1 Timoteo 3:1. Es un deseo que es intenso, lo anhelas. Este es el elemento subjetivo. Pero también si eres llamado al ministerio, como dice Spurgeon ahí en la cita, combinada, en segundo lugar, están ahí en la página 9, si tú eres llamado al ministerio, tendrás este tipo de deseo. Spurgeon continúa. En segundo lugar, combinada con el vehemente deseo de hacerse pastor, debe tenerse la aptitud de enseñar y en cierto grado las otras cualidades necesarias para el desempeño del cargo de instructor público. Una cosa es cierta, y es que ninguno de vosotros podrá ser pastor sin contar con el afectuoso consentimiento del rebaño, y de consiguiente, esto será para vosotros un indicador práctico, aunque no sea enteramente exacto.
Las ovejas conocerán al pastor enviado de Dios. El portero del redil os abrirá y el rebaño conocerá vuestra voz. Como hombre consagrado al ministerio, su comisión carecerá de sello hasta que las almas sean traídas por su medio al conocimiento de Jesús. Puede haber tiempos de sequía, pero con todo habrá frutos de que echar mano. En otras palabras, lo que está diciendo Spurgeon es realmente lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Si Dios te está llamando al ministerio, si Dios te ha dotado para cierta área, sea enseñanza o servicio en algún área, asumiendo que estás caminando en obediencia, en primer lugar vas a tener deseo de involucrarte en ese ministerio. En segundo lugar, vas a tener providencialmente oportunidades y la capacidad de servir en dicho ministerio. La iglesia va a firmar tus dones y tu servicio en dicho ministerio edificará la iglesia. Y hermanos, de ahí, esto es la implicación de que dos cosas, uno de se lo sacó de la manga, no. Para eso vemos 3, 2 al 7 de 1 Timoteo, lo vamos a ver a fondo. Para que la iglesia tenga un estándar para evaluar a los que pretenden servir en el ministerio y decir, oye, este no cuadra, su vida no cuadra, o este sí está calificado. ¿No es cierto? Y no solo eso, sino que por eso entra ahí, cuando lo vemos ejemplificado con Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo ahí en el 4, por ejemplo, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos ¿de quién? Del presbiterio. ¿Se dan cuenta? Esto es cuando fue confirmado. Probablemente esto se refiere cuando Pablo, recuerdan en Hechos 16, 1 al 3, escoge a Timoteo para que se lo lleve al ministerio con él. Probablemente la iglesia ahí, el presbiterio, se refiere ahí a los ancianos de esa iglesia local, afirmaron que Dios estaba llamando a Timoteo para irse con Pablo. ¿Se dan cuenta? Y aquí vemos otra vez este aspecto tan importante de que la iglesia afirme, y obviamente a través de los ancianos de una iglesia, que un hombre es llamado al ministerio. Cuando hablamos de encomendación o ordenación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un hombre probado, es un hombre cuya virtud es conocida por los hermanos, cuya capacidad de servir a los hermanos en la enseñanza, en el cuidado pastoral, es certificada por los hermanos y por la iglesia local. ¿Se dan cuenta? Digo, ustedes saben esto de nuevo, pero es un recordatorio en este punto de que no es nada más, ya saben, el que alza la mano y dice, yo quiero. No es nada más yo quiero. Este sí es un elemento subjetivo en el sentido de que el que te dice, oye, tengo el deseo, pues tú no puedes ver el deseo más que, a menos de que lo veas expresado prácticamente, ¿no? Pero noten, no solo es eso, sino en segundo lugar, página 10, vean un elemento objetivo. ¿Cómo saber si alguien es llamado, un pastor bíblicamente calificado, además de anhelar el ministerio, se caracteriza en segundo lugar, página 10, por un elemento objetivo? Y este es una vida irreprensible. Y esto lo vemos en los versículos 2 al 7. Obsérvenlo, versículo 2 ahí en sus notas. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Una pausa ahí. En el griego dice esa frase literalmente, por lo tanto, necesario entonces es que el obispo sea irreprensible. En otras palabras, en el versículo 1, vemos a un hombre que tiene un deseo interno que lo motiva a tomar acciones para servir en esa responsabilidad. Pero además, y parte de esas acciones, debo decirlo así, es alinear su vida con los requisitos delineados aquí en los versículos 2 al 7. Esto es algo objetivo. Ahora véanlo de cerca, versículo 2. Pero es necesario. Esto es no opcional, no es una sugerencia, no está abierto a diálogo. Esto es indispensable. No es suficiente nada más decir que alguien quiere ser anciano. Sí es un elemento que Dios en su providencia muestra que a alguien Dios lo está llamando al ministerio, sí, pero si realmente Dios está llamando a un hombre al ministerio, no solo va a tener el deseo, sino también va a cumplir con estos requisitos. Es necesario que el obispo, esto no es negociable, hermanos. Estos son primordialmente son virtudes espirituales, lo que vemos aquí, lo vamos a ver.
Y dice, noten ustedes, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Una pausa ahí, hay que explicar esto. Muy importante esta palabra. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Mejor traducido en el griego es continuamente irreprensible. Esto expresa algo continuo. No es nada más de este hermano, era tan bueno cuando se entregó al Señor hace años. Era un hombre de Dios y si empezó a pastorear y ya es un náufrago su vida, pero sigue pastoreando porque hace 20 años su vida es irreprensible. Pero ya se divorció 2 veces, ya cometió adulterio, ha robado 2, 3 bancos, pero sigue como pastor porque hace 20 años era irreprensible. No. ¿Se dan cuenta? Continuamente irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es perfecto? No. ¿Por qué? Porque ninguna persona de este lado de la gloria, aquí en la tierra, es perfecta. Y noten quién lo ilustra, el apóstol Pablo. Acompáñenme a Filipenses 3. Y vean esto, hermanos, aunque ya lo citamos hace un momento, observen Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3. Esta es una ilustración, aunque lo vamos a seguir explicando, lo que es irreprensible. Filipenses 3, 12. Vean lo que dice Pablo aquí. Pablo aquí, recuerden, tiene 30 años de ser cristiano. Y después de 30 años de ser cristiano, este es el apóstol Pablo. Este hombre dotado y usado de manera excepcional por Dios. Dios hacía milagros a través de él, como lo vimos en Hechos. Y este hombre usado por Dios para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento. Él dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esto es, no he llegado al máximo nivel de crecimiento espiritual. Todavía hay áreas deficientes en mi vida, todavía he pecado en mi vida. Y esto, pero noten, esto no es una excusa para pecar, no es que pecas y dices, yo he sido tan impaciente, soy un rufián con mi mujer, con mis hijos, soy un patán, pero bueno, Pablo tampoco fue perfecto, mi amor, aguántame. No. Sí, no era perfecto, pero dice versículo 12, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿A qué proseguía? Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es, Pablo? Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? Romanos 8:30, a los que Dios, ¿recuerdan? A los que predestinó, estos también llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, estos glorificó. Dios nos predestinó, Romanos 8:29, para que seamos hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que piensas, hablas, actúas igual que ¿quién? Cristo. Entonces, Pablo, aunque reconocía que no lo había alcanzado, proseguía, seguía cultivando en su vida la semejanza a Cristo. En otras palabras, este es el crecimiento espiritual, hermanos. El proceso de santificación práctica, lo que llamamos el crecimiento espiritual, es esto: disciplinarte para estudiar la palabra, para entenderla correctamente, obedecerla, y en la medida que lo obedeces, pecas menos y obedeces más. Y así, de manera gradual, eso es crecimiento. Pecas, sí, perdóname, Señor, y sigo. Pecas, y perdóname, Señor, y sigo. ¿Se dan cuenta? Proseguía. Entonces Pablo no era perfecto, lo reconoce, pero no por eso dice, bueno, no soy perfecto, nadie es perfecto. Si Pedro negó al Señor 3 veces, ¿yo qué? No. Esa no es una mentalidad bíblica, una actitud correcta, decir, tratar de justificar tu pecado al ver los pecados de personajes bíblicos. Eso es pecaminoso, ¿no es cierto? Al contrario, por un lado dice, sí, tengo una perspectiva bíblicamente realista de que de este lado de la gloria no voy a ser perfecto, pero eso debe motivarme, como dice Pablo, a proseguir, a seguir cultivando la semejanza a Cristo, porque esto honra a Dios y esto trae la bendición del gozo a mi vida, disfruto del fruto del Espíritu, esto respalda, da credibilidad al Evangelio que predicamos, ¿no es cierto? Una vida transformada. Ahora, Pablo aquí entonces dice, ¿sabes qué? No ha alcanzado, pero prosigo. Y aunque dijo eso, acabamos de ver aquí en el 13, 12 al 14, yo prosigo, yo no soy perfecto. Sin embargo, vean lo que dice en el 17. 3 versículos después dice,
Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Oye, Pablo, ¿cómo quieres que te imitemos? Acabas de decirme en Filipenses 3:12 que no eres perfecto. No importa. Imita mi virtud, es la idea. Es la misma idea de 1 Corintios 11:1, ¿se acuerdan? Sed imitadores de mí así como yo de quién? De Cristo. Es la misma idea, recuerdan que vimos al principio de nuestro estudio en esta mañana. Somos llamados a imitar la virtud de nuestros pastores. Hebreos 13:17, ¿recuerdan? En Hebreos 13:7 lo vimos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esa es la idea. Entonces, cuando vemos, regresando aquí a 1 Timoteo 3, versículo 2, que Pablo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, no quiere decir perfección. Irreprensible quiere decir que no hay algo de lo que se le puede acusar a este hombre de manera legítima. La idea es que debe ser continuamente irreprensible, que su vida se caracterice por obediencia a la palabra de Dios, su estilo de vida, su patrón de vida, la dirección de su vida es de santidad. Esa es la idea. Ves este hombre y dices, este es un modelo de santidad. Y esta palabra que se usa aquí en el 3:2, irreprensible, se usa siempre por Pablo, únicamente aquí en 1 Timoteo. Y hermano, de nuevo, esto es muy importante. No solo algunos leen esto y dicen, recuerden, lo dijimos al principio, oye, qué bueno que no soy pastor, qué bueno que no soy anciano, qué bueno, puedo tener mis pecadillos guardados en el closet. No, esto es para todo cristiano. Ya lo dijimos, todos los requisitos que se presentan aquí para el anciano, para el pastor, para el obispo, misma persona, se reiteran en todo el Nuevo Testamento, en las cartas, para todo cristiano. Y no solo eso, ya vimos en Hebreos 13:7, todo cristiano es llamado a imitar la virtud de sus pastores. Por eso vean lo que dice Filipenses 2:15, para que vean que no les estoy aquí dando gato por liebre. Filipenses 2:15, vean lo que dice Pablo. Les dice a los filipenses, otra vez creyentes comunes y corrientes, les dice en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y en el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, así como el anciano es el ejemplo, así como el anciano no puede ser acusado de manera legítima de ningún pecado, así también todo cristiano. Todos somos llamados a vivir una vida irreprensible. Si no, hermanos, lo que hacemos es ser como Tito 2 dice. Cuando una mujer, por ejemplo, Tito 2:4, 2:5, cuando una mujer no se sujeta a su marido y dice que es cristiana, Pablo lo dice, que sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. ¿Se dan cuenta? Tiene un impacto evangelístico cómo nos conducimos en primer lugar en nuestra casa. No podemos ser como decimos en México, aquí me imagino que lo heredamos de aquí, el dicho quiero decir, farol de la calle y oscuridad de su casa. Sí, muy bien, se ve muy santo en la iglesia, aquí y allá, pero en su casa es un patán, es hipocresía. Y ustedes saben, allí es el lugar donde, no por nada, lo vamos a ver más adelante, no por nada dice la Biblia que alguien que va a servir como anciano tiene que gobernar bien su casa, porque allí es donde está la lucha más intensa contra nuestro orgullo, ¿no es cierto? Servir a nuestra mujer, a nuestros hijos, ser un ejemplo de piedad. Nos ven 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año, ¿no es cierto? Muy fácil verte muy bien, ser muy amable 2 horas cada domingo, ¿no es cierto? Pero otra cosa es estar disciplinándote por estudiar la palabra, dándole el pecado, dándole la espalda al pecado, sometiéndote a la palabra, confesando tu pecado todo el tiempo. Pero ahí es donde se ve el verdadero cristianismo. Entonces, hermanos, esto no es solo para los ancianos, es para toda la iglesia. El Evangelio, recuerden, Tito 2, lo vimos el martes, si mal no recuerdo, Tito 2:10 nos manda a adornar la doctrina de Dios. Esto es, que el Evangelio se vea atractivo porque tenemos vidas de obediencia.
respaldamos el evangelio que predicamos por vidas transformadas. Que el incrédulo vea nuestra vida, sí, el que no venga con una fe arrepentida, sí, cuando oiga de que tiene que dejar su pecado y demás, si ama las tinieblas más que la luz, le da la vuelta al evangelio, es entre él y Dios. Pero cuando vives el evangelio, es atractivo, ¿no es cierto? Cuando ves una vida disciplinada, un empleado cristiano que es respetuoso a su jefe, es puntual, trabajador, no es flojo, la gente se da cuenta, ¿no es cierto? Oye, pero ¿por qué eres así tú? ¿No es cierto? Y un esposo que es considerado amoroso con su mujer, y una mujer sumisa a su marido, que respeta a su marido, los vecinos, la gente se da cuenta, oye, estos son de otro planeta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ahí está, ¿se dan cuenta? Pero cuando no cultivamos una vida irreprensible, en lugar de que la gente diga, oye, yo quiero oír, esto se dicen cristianos, a ver, que nos cuenten, ¿qué es esto? ¿No es cierto? Pero cuando no es así, como dice Tito 2, 5, damos ocasión a que el evangelio sea blasfemado, ¿no es cierto? Y ve nuestra vida y dice, que Dios tocó, ve nada más cómo vive este fulano, ¿no es cierto? Entonces, esto es para recordarles, hermanos, la responsabilidad, por un lado, como ancianos y que tienen los ancianos, de vivir una vida ejemplar, y en segundo lugar, recordarles que no es solo los ancianos, todo cristiano, todo cristiano. Entonces, vean ustedes ahí en la página 10, un hombre debe ser un ejemplo de santidad para que pueda ser considerado para servir como pastor. Noten ustedes aquí, hermanos, esta cita de John Stott, ahí la incluimos porque pensamos que les iba a animar. Dice John Stott, y cito: debemos prestar atención a las palabras memorables escritas por Robert Murray McCheyne a Dan Edwards el 2 de octubre de 1840, después de su ordenación como misionero a los judíos. Confío en que tendrás un tiempo agradable y de provecho en Alemania. Sé que trabajarás duro en el alemán, pero no olvides el cultivo del hombre interior. Me refiero al corazón. ¿Con qué diligencia el oficial de caballería mantiene su sable limpio y afilado? Toda mancha la limpia con el mayor cuidado posible. Recuerda que eres la espada de Dios, su instrumento. Confío en que seas un vaso escogido para Él, para llevar su nombre. En gran medida, de acuerdo a la pureza y perfecciones del instrumento, será el éxito. Y escuchen esta cita famosa, seguramente la han oído. No son los grandes talentos los que Dios bendice tanto como la gran semejanza a Jesús. Un ministro santo es una terrible arma en la mano de Dios. Fin de la cita. Qué aliento, ¿no es cierto? Entonces, todo pastor y todo creyente debe ser, en las palabras de este hombre, una terrible arma en la mano de Dios, porque vive una vida de santidad. Ahora, esta palabra irreprensible, regresando aquí al 3.2 al contexto, realmente en esta palabra Pablo resume lo que dicen los versículos 2 al 7. En otras palabras, para que un hombre sirva como anciano, no debe haber nada en su vida de lo que se le pueda acusar. No debe haber mancha en su vida que se le pueda señalar. Su vida debe ser irreprensible en 4 áreas. En el área personal, en el área familiar, en el área espiritual y en el área pública. Ahora escuchen, cuando decimos que no debe haber nada en su vida de lo que se le puede acusar, que se le puede acusar que sea algo, una falta moral, una falta de pecado, ¿no es cierto? Una violación clara de la palabra de Dios. No que, ¿sabes que este no puede servir como pastor porque es muy chistoreto, es muy bromista? O, ¿sabes que este no porque, pues, a veces como que no es muy amable el hermano, esto es, a veces se pasa de largo y viene distraído y no saluda al hermano? No puede servir como, ¿se dan cuenta? No tonterías así, ¿se dan cuenta? Sino asuntos en los que realmente son de peso, como lo marca aquí Pablo. Ese es el punto. Entonces, noten ustedes que todo creyente, ya lo dijimos, de acuerdo con Hebreos 13:7, debe imitar esta virtud, pero en el caso de un pastor, debe manifestar que es un ejemplo en estas áreas. Noten la primera, versículos 2 y 3. Nos quedan unos minutos antes de entrar a las preguntas, 5 minutos, para darles tiempo a ver si hay preguntas. En el área personal, versículos 2 y 3. Primero, sexualmente puro.
A eso se refiere ahí el versículo 2, 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y dice a continuación, marido de una sola mujer. Es interesante, hermanos, que aquí la primera característica que Pablo señala después de ser irreprensible es con frecuencia lo que descalifica a muchos hombres del ministerio, la pureza sexual. Y la idea aquí es que para que un hombre pueda servir como pastor, debe ser irreprensible en su trato con las mujeres. Debe ser un ejemplo en pureza sexual. Y obviamente esto se aplica tanto a hombres casados como solteros que sirvan como ancianos. Esto no excluye a hombres solteros, porque el punto de Pablo en el contexto son virtudes espirituales, no estado civil. El punto aquí es pureza sexual. Este es un hombre que busca ser un ejemplo no solo externa, sino internamente. Recuerden, como lo dijo el Señor, con esa escalofriante advertencia en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. En otras palabras, debido a que la pureza sexual no es solo el acto externo, sino también el deseo interno, toma medidas drásticas. Saca y echa tu ojo. Es una metáfora ahí de lenguaje figurado. Toma medidas drásticas. Haz lo que tengas que hacer para evitar el deseo interno. Es la idea. La lujuria. Entonces, la idea es que si el hombre está casado, debe estar totalmente enfocado en su esposa, externa e internamente, mental y físicamente. Debe estar concentrado en su esposa nada más. Vive para esa mujer nada más. No hay lugar en su mente para ninguna otra mujer. Es la idea. Marido de una sola mujer. Realmente, hermanos, si un hombre ha caído en pecado sexual antes de ser creyente, no queda descalificado de servir como pastor. Digo, según está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Ahora, si un hombre ha caído en pecado sexual, a menos, obviamente, esto lo tendrá que analizar ya, estos son ya asuntos de aplicación. Hay situaciones en las que quizás no está descalificado en papel, pero quizás el estigma del pecado que cometió es tal que la congregación no lo puede aceptar, ¿no es cierto? Porque a lo mejor era una situación, normalmente, de nuevo, si es alguien que cayó en pecado sexual antes de ser creyente, no queda descalificado, claro. De nuevo, Dios nos limpia, nos perdona. Si un hombre ha caído en pecado sexual como creyente, pero antes de servir como pastor, debemos ser cuidadosos para analizar la situación antes de que pueda servir como pastor. Si un hombre ha caído en pecado sexual sirviendo como pastor, nuestra convicción es que queda permanentemente descalificado del ministerio. ¿Por qué? Porque el pecado sexual conlleva un estigma, como dice Proverbios 6, 32 y 33, su afrenta nunca será borrada. Hay un aspecto en el pecado sexual que otra vez en términos de consecuencias es diferente a cualquier otro pecado. Entonces, y Pablo lo dice en 1 Corintios 9, 27, no lo dice y podría apuntar eso. Por eso digo que esta es una convicción cuando dice golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿recuerdan? Someto mis pasiones, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Descalificado. Y eso podría apuntar de nuevo a pecado sexual, podría apuntarlo, aclaro, buscando ser honestos con el texto, ¿no? Entonces, esto es algo muy serio, esto es algo muy serio. Esta virtud debe ser una realidad en todo creyente. Hebreos 13:4, ¿recuerdan? Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, como pastores, como creyentes en general, debemos mantenernos alejados de cualquier influencia que puede contribuir a que pequemos en cualquier área, y hablando en esta área específica con mayor razón. Ni siquiera debes exponerte a situaciones que puedan alimentar deseos pecaminosos que puedan apuntarte en esa dirección. Y tú y el Señor saben lo que te puede incitar a pecar que otros no. A lo mejor algunos pueden ver ciertos programas de televisión, de radio, ver ciertas revistas, personas, pláticas, expresiones físicas de afecto,
algunos a lo mejor pueden manejar ciertas cosas que tú no, y tienes que ser honesto delante del Señor, y obviamente también cuidar tu ejemplo, porque a lo mejor dices, mira, pues yo puedo ver tal película, no estamos hablando de ver ahí pornografía, que es obvio, que es fuera de lugar, no es un, digo, ¿qué estás haciendo? Obvio, no te va a guiar a pensar solo en tu esposa, va a alimentar deseos pecaminosos, pero el punto es, puedes ver cosas que a lo mejor en sí no son pecaminosas, están en lugares con ciertas personas que a ti no te producen, no te incitan a pecar, pero otros hermanos sí. Y a lo mejor tienes que evaluar, ¿sabes qué? No voy a refrenarme, una de libertad cristiana. Voy a escoger refrenarme de disfrutar de esta libertad cristiana. Aunque no es pecado hacer esto, voy a quizás dejarlo de hacer porque otro hermano que sé que puede ser débil le puede incitar a pecar, porque dice, si él lo hace, yo también. A lo mejor a ti no te lleva a pecar, pero a él sí, ¿no? Entonces, este es un área que tenemos que cuidar. Y bueno, llegamos aquí a la sección de preguntas. No sé si tiene algún comentario, alguna pregunta, si no nos seguimos. Sí. Adelante, hermano. Estoy de acuerdo con la idea, y me parece muy real, de que la santidad da mucho poder al ministerio, permite a Dios actuar realmente. También es cierto que de algún modo las personas que quieren caminar en el Señor, o que incluso quieren un ministerio, o aman a Dios y quieren en lo posible ser siervos suyos, nos encontramos en muchas ocasiones con las problemáticas de cualquier tipo de tentación o de situaciones que puedan ser pecaminosas. Pero hay como una especie de aureola detrás de todos nosotros que parece que nosotros no podríamos pecar. Y entonces lo que he observado es que, simplemente lo apunto como una recomendación, y también conocer tu opinión, porque hubo algo que me llamó antes la atención de lo que dijiste acerca de que una cosa muy importante para salvaguardarte es la confesión. Entonces, yo he sido muy ayudado siempre de tener en mi crecimiento a alguien con quien puedo confesar mis luchas. Como rendir cuentas, quieres decir. Exactamente. Ora por mí, Ora por mí, etcétera. ayúdame, confieso esto. O que alguien te jale la oreja y te veo ahí como que andas mal. No, alguien con un compromiso así, porque a veces en nuestra propia posición de obreros o de liderazgo da la impresión de que también hay una gran soledad para afrontar la santidad y para afrontar la lucha contra la carne, ¿no? Y como Pablo decía en Romanos, hay una ley carnal que siempre estamos sometidos a todo esto, es una lucha como todo creyente, de acuerdo. Como todo creyente, claro. Y bueno, apuntar si no crees que es muy positivo el tener algún hermano con quien puedas hablar y compartir tus cargas. Compartir las cargas. Yo creo que sí, pero dos cosas, aclaración. Sí, porque pues la palabra lo enseña, confesad vuestras ofensas unos a otros, dice Santiago, Gálatas, sobrellevados unos las cargas de nosotros, ¿no? Nos preocupamos, ayudamos, sí, pero ser sabios en la aplicación del principio. Esto es, que te asegures que esas personas a quienes les rindes cuentas son personas maduras, prudentes, ¿no es cierto? Y no que te van a estar balconeando, no por orgullo, sino por prudencia, para no estar sacando los trapitos al sol, ¿me entiendes? Sí. Porque de manera imprudente, porque he oído de pastores bien intencionados, sin duda, que tienen como costumbre, escuché de uno por ahí, que cada sermón confiesa un pecado a la iglesia para mostrar su vulnerabilidad. Yo creo que es bien intencionado, pero a veces si no tienes cuidado, digo, la gente viene a oír la palabra de Dios, ¿me entiendes? La gente quiere oír, debe oír la palabra de Dios y no venirte aquí ¿me entiendes?, a hacerte el humilde y demás. Obvio, debe haber una actitud de humildad. Y no, también tener cuidado porque algunos quieren que el pastor sea vulnerable y abierto porque ellos se sienten mejor con su pecado así. ¿Me entiendes? Entonces, tener cuidado en que sea prudente, sea sabio con quien hablas, que realmente, que entendamos, por ejemplo, también que haya una prudencia en nosotros al compartir cargas. Oye,
estoy luchando con mi hijo, fíjate, es que me cuesta trabajo este hijo, es obstinado, ora por mí, ¿me entiendes? Algunos detalles. Pero también hay aspectos, por ejemplo, a tu esposa no le vas a decir, mi amor, ora por mí porque estoy codiciando mujeres. Sí, últimamente he estado durísimo. ¿Me entiendes? Hay luchas internas que creo yo... Perdona que te corrija ahí. Yo he hallado mucha... consuelo, fortaleza. Fortaleza y compromiso por parte de mi mujer en esas luchas. No, gracias a Dios, digo, por eso yo te doy mi opinión. Pero nada más yo estoy diciendo que tengan cuidado cuánto, porque, sí, hermano, todos tenemos pensamientos pecaminosos. Y una cosa es luchar, ¿me entiendes? Luchar con algún área que estás luchando, digamos, de orgullo, etcétera, o en un momento entiendo eso. Y otra cosa es que nos vamos al otro extremo, a veces algunos llegan a irse al otro extremo, y todo lo que les viene a la mente lo dicen. ¿Me entiendes? Oye, si decimos eso, salimos corriendo de aquí, diré, este cuate es un ladrón, este es un adúltero, sí, porque eso muestra lo pecaminosos que somos. El problema es cuando estamos acariciando esos pensamientos, ¿me entiendes? Ahí ya estamos pecando, ¿no? El que mira a una mujer para codiciarla, una cosa que está, oye, viene un pensamiento de lujuria, escrito está, honrosos en todo su matrimonio, ¿me entiendes? No le dice, mi amor, acabo de tener otro pensamiento, ahora por mí, ¿me entiendes? Voy caminando. Cariño, otra vez, tu esposa va a decir, oye, qué bárbaro, ¿no es cierto? Me casé con un perverso, ¿me entiendes? Y sí, se casó con un perverso, igual que es igual ella de perversa en otras, ¿me entiendes? Entonces yo solo digo prudencia, porque a veces la aplicación de ese principio se lleva a extremos, creo yo, que son dañinos. Y otra advertencia y sugerencia, que no se convierta en un grupo de autoayuda estilo psicológico. Eso no es bíblico. Porque algunos tienen la idea errónea, no bíblica, de desahogarte. Y ciertos grupos de estudio bíblico se convierten en un supuesto desahogo, porque lo ven como terapéutico, lo cual no está en la Biblia, ¿eh? Eso es una idea psicológica extrabíblica. No, esto es la idea de que, a ver, háblanos de tipo, ¿no? Hay un grupo de alcohólicos, como dice el mundo, que no están enfermos, son borrachos habituales, esclavos a su pecado. ¿Ok? No es el mitómano, no está enfermo de mentir, no. Está bíblicamente en un patrón de mentira, pecando, ¿no es cierto? Entonces, el punto es que se meten en un grupo sobre estudio bíblico y empiezan ahí, a ver, cuéntanos tus luchas, ya ve uno por uno, y se convierte en un grupo de autoayuda. Y nada de que, mira, la Biblia dice, no, nada más lo ven como terapéutico el empezar a hablar de su pecado. Y es una cloaca eso. Yo no quiero estar oyendo el pecado de todo el mundo. ¿Me entiendes? Sí. Digo, entiendo, como pastores tienes que oírlo cuando vienen a pedirte consejería para ayudarles a aplicar la palabra. Pero es muy diferente, por eso yo digo aquí, respondiendo, cuidado con que se convierta en que, pues aquí, y lo ven muchos con humildad, y es peligroso, bueno, hay que ser vulnerables, y empiezan todos a hablar ahí de sus pecados. Yo no quiero estar viendo sus pecados, yo tengo bastantes para estar viendo los del otro, nada más por oírlos como entretenimiento, supuesta terapia. Eso no ayuda, ¿me entiendes? Ayuda, ok, necesitas ayuda, bueno, dime, si estás luchando, dime, oro por ti si quieres que ore por ti, ¿me entiendes? Es muy diferente, oye, estoy luchando en esta área, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo la aplico? ¿Me entiendes? Es muy diferente. Pero otra cosa es nada más venir y ahí te va, todo, mira, así pequé toda la semana, lo ven como, ya me desahogué, ¿no? Y me enojo y ya me desahogué, gracias, no. Oye, la Biblia dice, no peques, ¿me entiendes? Y muchas veces estas supuestas desahogos, de que, a ver, agárrate ahí, tipo, he oído de grupos matrimoniales, bien intencionados seguro los pastores, a ver, tienen un problema, resuélvanlo ahorita, y están enfrente de 10 parejas, ¿no? Y, ¿me entiendes? Se vuelve ahí un balconeo, como decimos en México, una de chismes ahí, fuera de lugar, no protegen la privacidad de las personas, o ahí citan, no es el momento, la esposa está enojada en un estudio bíblico, el marido también, y en lugar de calmarlos dicen, pues éntrale de una vez, así como que póngase los dos y aquí dense y que se resuelva aquí. Eso no creo que es saludable, ¿me entiendes? Eso es pecaminoso, eso no tiene sentido. Claro. La pregunta en concreto es, ¿puede aportar solidez a tu crecimiento, que puedas tener un compañero fiel, claro, donde te vas a... Lo dice el Nuevo Testamento y lo ves, ¿no? Los unos a otros del Nuevo Testamento
eso apuntan en parte, ¿no? Nada más de nuevo que sea sabio, ¿no? La aplicación del principio con prudencia es lo que diríamos, ¿no? De todas formas, Luis, y abundando en algo que has dicho antes, ¿tú crees que en este momento está habiendo interferencias entre la psicología y el trabajo pastoral? Por supuesto, es un estorbo, no se necesita. La psicología puede tener simplemente puede decirte, por ejemplo, elementos de observación, ¿no? Pero es sentido común muchas de las cosas de la psicología. Pero realmente la Biblia dice, 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada, útil tanta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No, para todo asunto de fe y práctica no necesita psicología, por eso hablamos de consejería bíblica. Todo asunto bíblicamente o es un problema físico o espiritual, punto, nada más. Si es físico, vete al doctor. Si es espiritual, ven con una fe arrepentida al Señor y a partir de ahí entra el proceso de santificación, ¿no? Despojados del viejo hombre, vestidos de nuevo, claro. Y ahí es donde entra creer en la suficiencia de Cristo y las Escrituras. No necesitas eso. Y de hecho, ustedes saben, las teorías psicológicas están basadas en premisas, en filosofías no bíblicas, y muchos tristemente que creen en eso, en la actualidad, digo, pongámonos a pensar, ¿había psicología en el primer siglo? No. ¿El hombre es diferente en la generación de la primera iglesia que en el siglo XXI? No. El ser humano es igual. Las necesidades son iguales y la solución es la misma, la palabra de Dios. Entonces, sí, definitivamente creo que es un problema. No ayuda. No ayuda, ¿no? Y además no se necesita. Lo que necesitan los pastores es estudiar más y predicar y aplicar más. No como muchos piensan que hay que predicar menos, no. Lo que más se necesita es más Biblia, más explicación, más aplicación, porque otra vez es lo que el Espíritu de Dios usa para conformarnos a la imagen de Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.